Pero, señor director, por favor, cambien esa música porque vamos a cambiar absolutamente de tono. 17 años se cumplen de la famosa entrevista que Lady Di hizo, donde confesaba que su vida era un matrimonio de 3 personas y era ella el vértice que sobraba. Por favor, este es el video, año 1995, y donde ella claramente abre su corazón, se confiesa, habla respecto a la enfermedad que incluso la arrastró hacia la bulimia, cuando ella se da cuenta de que fue elegida casi solo para tener hijos, pero que luego fue rechazada por la familia real, y finalmente cuando ella tuvo que empezar a tener un amor paralelo para sentirse querida, puesto que el príncipe tenía, digamos, su esfera aparte con quien terminó casándose. Que ni siquiera va a tener hijos, porque la realeza no le interesa que tenga hijos con ella. Pero mucha atención porque ya vamos a entender que eso sí es así, Gonzalo. Bueno, ahí obviamente lo que entendemos es que ella decide contarlo todo, que desea de alguna manera romper con la relación con la familia real, y es como, devuélvanme mi estado de mujer soltera, de un civil común y silvestre. ¿Cómo le habrá caído a la familia real esta entrevista? Imagínate, matar las bolas. Absolutamente. Desde que nunca la quisieron, y cuando ella cuenta esto, peor todavía. Ahora es loco. No, pero el odio, pero... Exacto, pero hay que entender varias cosas. Nunca la quisieron después de cierto periodo, porque desde pequeño de alguna manera lo juntaban con el príncipe. Era como que trataban, parece que querían algo que ya lo vamos a tratar de dilucidar, porque la verdad que la cantidad de conspiraciones que se yerguen sobre este caso sobran. Sí. Además ella fue mucho más querida que el príncipe, entonces también ahí estaba, como que ella opacaba un poco a la reina. Ahí yo creo que y en esos había tiempos no se daba la posibilidad de que la mujer, ya dando ese testimonio, fuera la víctima, sino que más encima era como la tirana. Juan José, yo le puedo decir algo, que yo creo que después del caso de Lady Di, como que la realeza decidió, digamos, no casarse, digamos, entre realeza, que no existieran los matrimonios pactados. Y por eso hoy en día hay muchos príncipes y rey que se casan, digamos, con plebeyos. Ya no es que no se casan por pacto, ya no se casan por familia. Y ha marcado también un poco el poder de los o las consortes en este caso. Claro. Porque claro, en un principio sí la querían, pero sí la querían porque le iba a ser servil, y que de alguna manera no debía siquiera hacerle sombra a Carlos. El problema es que ella, por su personalidad, por lo que le tocó vivir, por sus testimonios y lo que pasó posteriormente, se fue transformando en una figura a nivel mundial, y por lo tanto se transformó en un ícono. Entonces yo creo que ni siquiera ella imaginó lo que se iba a transformar años después. De hecho, mucha popularidad para una persona que es parte de la corona. Ellos también son bien bajo perfil, se hacen en buen chileno los hueones porque, viste, más piola mejor. Más piola mejor, ¿cachai? Exactamente. Tal cual. Lo que vamos a ver ahora es la última fotografía de ella con vida tomada por un paparazzi. Recuérdense que el informe oficial dice que la culpa la tuvo el chofer porque iba con ciertos medicamentos y alcohol en el cuerpo. Sí. Ella, de alguna manera, tratando de, obviamente, salirse del foco de las cámaras, está obviamente con el chofer, el guardaespaldas, y atrás, obviamente, apenas alcanza a ver parte del hombre de Al-Fayed, y obviamente ella tratando de hacerle el quite a todas las instantáneas que intentan robar. Esa es la última foto en vida y ni siquiera mirando, es terrible. No, encuentro terrible, ¿sabéis qué? Además que eso me parece, ella en esta etapa de su vida, yo me acuerdo cuando estaban en este crucero, en este yate, no sé qué, y ella estaba feliz, es una de las pocas imágenes que se le vio a ella. Que recuperó su vida, sí, señor. Se le vio feliz. Una de las tantas cosas que han tratado de ocultar, sin ir más lejos. Claro. Sin embargo, esto fue, como digo, la última foto tomada con vida de esta mujer, que obviamente tratando de evitar ser enmarcada de una instantánea. Y atención, porque la siguiente fotografía tiene que ver con el momento del deceso. Si bien ella llegó todavía con un hilo de vida a la asistencia que trataron de darle, finalmente murió. Por favor, en la fotografía del automóvil, en donde se ve el accidente completo, o sea, no dudando. Pero hay unas fotos de paparazzi donde la muestran a ella dentro del auto, ¿no? Y que fueron censuradas durante mucho tiempo. Creo que la mostraron en un documental en Cannes el año pasado. Excelente, 105 kilómetros por hora fue lo que impactó el auto contra una de las columnas del túnel de las Almas. Sí, exactamente, que es esto en París. Obviamente supone que esto fue producto de dos cosas, dicen. Esta es la versión oficial. Una, huyendo de los paparazzi, metiéndole chala dentro de un túnel, digamos, donde había algunos pocos autos. Por otro lado, dicen después de que más tarde le encontraron una serie de medicamentos que podrían atontar, digamos, el nivel de tensión del chofer junto con una cantidad de alcohol importante. Una mezcla, pero... Exacto, pero obviamente hay una serie, para variar, de irregularidades en estos informes que dicen una cosa, después se contradicen con lo siguiente. Porque la gracia de esto, al final,
es que de alguna manera lo que se intentaba hacer, y eso es lo que se dijo en su momento, es que por culpa de los paparazzi finalmente ella muere. Claro, sí. Por lo tanto, la responsabilidad es solo de quienes la perseguían. Y con eso de alguna manera tú limpias y se acaba el tema. Claro, eso pero como dice Zafate, comienzan a aparecer una serie de antecedentes posteriores que te ponen un manto de duda impresionante. Como por ejemplo, que ya lo va a ver, pero por tirar una pildorita, que obviamente el paparazzi trabajaba para el servicio secreto. Es como, ¿qué estaba haciendo? ¿Realmente traje paparazzi o quería causar esta colisión? ¿Se hubiese salvado? ¿Se hubiese llevado cinturón? De más. Seguramente. Sí, pero no había, digamos, tiempo para aquello. Ya lo veía, algunos dicen que si se hubiera salvado por el cinturón, hubiera ido alguien a rematarla. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque se cumplen 17 años de la famosa entrevista donde Lady Di abre su corazón y cuenta sobre la imposibilidad de haber seguido con el matrimonio, con la realeza, y por otra parte de su nuevo noviazgo. Obviamente ella habla de problemas de bulimia, depresiones extremas, y que ahora por fin venía a contar, a dar su testimonio porque podía volver a ser feliz. De hecho, la fotografía así lo recalcaban y justo pasa eso. Como la firma de su sentencia de muerte. De alguna manera. A propósito de esa sentencia, hay personas que lo aseguran a tal punto como la siguiente gráfica. Kate Allen, obviamente, es la que se hace cargo de esto. Mucha atención, porque no es la única. Hubo una conspiración siniestra, pero comenzó apenas ocurrió el accidente que costó la vida a la princesa Diana de Gales. Kate Allen, autor del documental Asesinato Ilegal, que obviamente... Ese es justamente el documental del que yo te estaba hablando. Exactamente, que presentaron en Europa y que fue coproducido por Mohamed Al-Fayed, padre de Al-Fayed, que estaba obviamente al lado de Lady Di, su novio, al momento de morir. Pero atención, porque la cantidad de teorías que hay al respecto son muchas. Yo hoy día me gustaría presentar aquellas que tienen más asidero por la cantidad de pruebas que obviamente le dan base y solidez a las más lógicas, y algunas, digamos, no son obviamente reconocidas por el estamento público ni por la prensa convencional. Sin embargo, muchos que han hecho investigaciones han llegado a estas conclusiones que obviamente emplazan a que aquí hubo un asesinato claramente. Por favor, las teorías sobre la muerte de Lady Di, se cree que obviamente el chofer Henry Paul trabajaba para el servicio secreto británico, ¿cierto? De hecho, aparece en grandes cantidades de monóxido de carbono en la sangre de este hombre, que hace pensar que fue envenenado, ojo. Bueno, de hecho, había rastros también de pintura, como dice en el segundo ítem, de un Fiat blanco en el espejo lateral derecho del auto que llevaba a Diana. De hecho, atención, el Fiat blanco era conducido por un paparazzi que también trabajaba para el servicio secreto. O sea, todos los paparazzi que lo rodeaban parecían ser agentes altamente especializados para crear este tipo de situaciones. De hecho, este paparazzi en cuestión negó haber estado en París el día de la muerte de Diana, pero atención, al rato, a la semana lo encontraron muerto. ¿Por qué? No se sabe, cacha, imagínate. Por otro lado, Diana estaba embarazada, lo que molestó a la familia real, que obviamente una de las máximas ofensas, aún estando en una ligación de matrimonio, digamos, hecho, digamos, con todos los ritos, digamos, cristianos del caso. Mientras Carlos le dejó la nuca como rey de Zapatero, pero da lo mismo. Por supuesto, y lo que se ha dicho, obviamente, si ella moría, sería más fácil para Carlos poder casarse con Camila Parker, que era el final que obviamente la realeza pretendía. Aparte que molestaba, como usted mismo habían dicho, que estuviera de alguna manera de novio con este egipcio. Pero yo creo que falta una tesis más de peso que tenga que ver, digamos, quizás con algo porque por ejemplo tú decías, más fácil casarse para Carlos, los reyes se pueden casar, digamos. Enrique VIII fue el que hizo el tema para que se pudieran casar. Después, es que en todas las historias conspirativas, si uno ve de los grandes personajes de la historia, nunca va a estar el elemento, la prueba fehaciente, porque esa prueba fehaciente se van a encargar de destruirla. Lo que sí, claro, obviamente tú no puedes unir todos los cabos, y los cabos que van quedando sueltos son un poco los que se van desarrollando y te llevan a establecer que efectivamente la muerte de Lady Di no fue simplemente porque escapó de un par de paparazzi. Pero si tú me dices, por ejemplo, de que tirando hipótesis al aire, que Dodi Al-Fayed era proveedor de armas para el Medio Oriente y resulta que tenía estrecha relación con la gente del Medio Oriente y dificultaba la compra de petróleo. ¿Me entendió, no? Una teoría más como... negocios de él y que tenía que ver con que ella estaba en contra de las minas antipersonales. De hecho, era una persona activa de eso. Porque
Bueno, pero todo eso, mira, es que hay que entender que todas las teorías que aparecen ahí se dividen en dos partes. Las dos primeras tienen que ver con las irregularidades que al parecer quienes provocaron el accidente no pertenecían al mundo de la fotografía de farándula, sino que obviamente hubo toda una coreografía para poder asesinarla, y además que, digamos, está rodeado de una serie de simbolismos que algunos hasta hablan de los Illuminati, aunque parezca broma, digamos, todo parece calzar en este caso. Y las dos segundas tienen que ver con qué cosa, cómo se arregló el naipe después de que muere ella. Le hacen un despido a nivel mundial, la gente la llora, crean esa misma antorcha que está afuera, que se parece mucho a la Estatua de Libertad, pero tema aparte de eso, y que obviamente finalmente de ahí comienzan a tejer la historia como el cuento de hadas que ellos realmente quisieran. Pero atención, porque yo creo que la mejor prueba la podemos encontrar en una carta que dejó para ser mostrada prácticamente de forma póstuma la propia Lady Di. Ahí está, de su puño y letra, dice ahí ella: oye, escribe bien, mal mi tía, esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. Mi esposo está planeando un accidente en mi automóvil, a no dudarlo, señora. Ahí está su respuesta, Feito. Un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza para aclararle el camino para que se pueda casar. Esta carta, con fecha de octubre de 1993, fue enviada por Lady Di a su secretario Paul Burrell, y esta carta fue enviada obviamente en esa fecha. Exactamente, 10 meses obviamente después del anuncio de separación con el príncipe de Carla. Tal cual. No la dejaron ser feliz, no la dejaron hacer nada, lo pasó pésimo. Y cuando logra, claro, ni siquiera un poco de consideración porque era la mamá de los herederos, no había nada, simplemente el escenario que dice Salfa a mí me parece que tiene que ver con eso. Y ya lo tiene claro. La lloran, hacen todo este show, después como que él, pucha, está viudo, que se casa de nuevo con la mujer que siempre quiso y como que arreglan todo el escenario para que todo siga lindo. Hicieron esta película. Sí, y a ella le destrozaron la vida. Claro, como la princesa que sufría y a él como el villano, entonces frente a la gente, él estaba quedando como el villano. Porque ella tenía el cariño del pueblo. Claramente, por supuesto, hacía todo tipo de donaciones. ¿Qué sirvió que se casara ahora con Camila Parker Bowles? O sea, no había ningún fondo, tampoco ha pasado nada que sea diferente. Mira, no han habido ningún tratado. Pero no están rechazados como en otro escenario. Si hubiese estado Lady Di viva, lo habrían hecho mucho más. No, está loca, si los británicos son los más doble estándar que hay. Vuelvo a la pregunta o a la hipótesis que tiraba Gonzalo. Que se haya casado con ella nuevamente, o sea, le da una tranquilidad de que él realmente ahora está con la persona con que ama, entre comillas. Claro. Yo creo que mientras más avanzaba el matrimonio de Lady Di con Carlos, más difícil era el divorcio. Por supuesto. Porque la figura de Lady Di crecía. Y el pueblo británico, Gonzalo, y lo que tú dices es súper cierto, son doble estándar. Pero el pueblo británico hubiese sido más cuesta arriba haber aceptado algo que era de público conocimiento, pero que se mantenía soterrado, es decir, el romance de Carlos con Camila, frente a una figura de Lady Di que era una víctima de las circunstancias, pero ya apoyada por el pueblo inglés. Entonces no era tan simple. Ahora como no está, se casaron, no hay problema. Y atención, el protagonismo a la reina, ¿eso le restaba? ¿El verdadero protagonismo? Al parecer, según varios creadores de la hipótesis que uno puede decir más excéntrica, pero sin embargo en un famoso libro que escribió que se llama Los hijos de la matriz, estoy hablando de David Icke, que es un tremendo charlista, que es uno de los amos de las teorías de conspiración en el mundo entero, que es inglés este hombre. Él se hizo referencia a este caso y él, fíjate que antes de que asesinara a Lady Di los venía estudiando, y él de alguna manera, como si fuera alguien con poderes parapsicológicos, adelantó los hechos uno por uno, incluso dónde debiera ser asesinado en caso de que quisieran deshacerse del cuerpo, y incluso que en el poste número 13 o 33, obviamente clásico como un rito pagano dentro del túnel de las almas en París. Pero obviamente lo que dice David Icke de por qué obligan desde pequeño a juntarse con Lady Di para luego borrarla del mapa y poder casarse con Camila, es simplemente por esto. Por favor, David Icke, en sus palabras, en uno de sus tantos libros actualmente traducidos a nuestro idioma. And her other role was to had her genes to the Windsors, because if we want to get really bizarre, the Windsors are not like these Illuminati bloodlines in general, are not the same DNA as the rest of the global population, and they need an infusion of human genetics to hold the balance of their DNA between the human and what they really are, which is actually not human as we understand human.
Permítame hacerle una aclaración porque a buen entendedor pocas palabras. Claramente estamos hablando de una teoría conspirativa que rebasa, digamos, la realidad convirtiendo la ciencia ficción en algo así. Lo que él dice es que Lady Di, dado sus genes, necesitaban mezclarlos con los del príncipe para crear una fusión entre humanos y una raza claramente endogámica que une a la realeza a través del tiempo. Eso ha sido comprobado en estricto rigor. ¿De qué se trata todo esto? Darle los hijos más humanos posibles a una maldita raza de reptilianos que gobiernan el mundo ya desde la realeza de Inglaterra. Si usted quiere saber más, no tiene por qué creerme, investíguelo usted.